Investigadores denuncian a inescrupulosos, entre ellos algunos policías, que alquilan el espacio público a los vendedores ambulantes para que puedan trabajar libremente en algunos barrios de Bogotá. Nuestra periodista Siria Ortiz se infiltró en ciertas zonas y logró conocer cuánto deben pagar. $2 millones costaba ya tomar el puesto como tal y, como quien dice, ponerle nombre al sitio. La venta informal en Bogotá se ha convertido en un negocio. Muchas personas se aprovecharon de la necesidad que tenía este gremio. Digamos, caminaba en los barrios vendiendo, pues era difícil que le presten a uno un baño, que para almorzar muchas veces uno no vende ni para el almuerzo, apenas para medio, digámoslo así, un arroz y un huevo. Conseguir un lugar donde podamos trabajar tranquilos. Claudia Mateus, una vendedora ambulante de 55 años de edad, quien lleva trabajando 40 años de su vida en esta labor. Nos cuenta supuestamente lo que le cobraban algunos agentes de la policía por tener su puesto en el espacio público. Pero antiguamente sí, claro, tenía que, como dicen, hay 50.000 maneras de arreglar si quiere trabajar. Y si no, pues mandaban, digamos, a los compañeros a que lo corrieran a uno, que le quitaran la mercancía. O digamos, si yo no me corría, los corrían a todos, entonces ya venían los compañeros de trabajo como enemigos míos, porque, digamos, el policía le decía, no, es que si usted no trabaja, no trabaja nadie. 50.000 pesos, que para muchos es difícil de pagar, ya que no todos los días se hacen la misma cantidad de dinero. Hay días en los que no tienen ni para comprar un plato de comida. Tiene uno que volverse hasta mago, porque por decir 3 sábados y domingos se vendieron 80.000 pesos, entonces toca tasar para toda la semana. Y el día que está bueno, pues se aparta, digamos un ejemplo, se vendieron 200, se apartan 100 para sustentar el surtido. Testigo Directo hizo una inmersión en 5 lugares donde supuestamente están esos arrendadores ilegales del espacio público. Pero en la mayoría de las ocasiones acá piden vacuna. No, aquí no piden vacuna. Ya lo que ves cobrando así son cosas. Inicialmente en Chapinero pudimos concluir de que se están cobrando 200.000 pesos por el arrendamiento del espacio. En el 7 de agosto, en unos sitios específicos, se están cobrando alrededor de 400 a 450.000 pesos. Y ya en el Campín, pues como allá es esporádicamente la venta, cuando hay partidos es cuando más hay aglomeración de personas, pues obviamente es al día. Este detective realizó una investigación durante 4 meses con el propósito de ayudar a desmantelar la banda de los negociantes del espacio público que sigue haciendo de las suyas. Conocimiento sobre un familiar que accedió a instalar un puesto de venta ambulante en el sector de Chapinero y pues obviamente se vio inmerso en un tema ya casi que extorsiona al cobrar de esos arriendos que tenían en estos espacios. Los sujetos no solo arrendaban mensualmente este espacio por donde caminan los transeúntes, sino que se atreven a venderlos a crédito por valores que superan el salario mínimo de un colombiano, algo más de $252. $2 millones costaba ya tomar el puesto como tal y, como quien dice, ponerle nombre al sitio. Yo compré una chaza en la 72. Me costó 1.300.000 y supuestamente el señor nos dijo que teníamos derecho a ir hasta el 7 de agosto y por la tarde regresar y ubicarnos otra vez ahí en el sitio donde compramos el lugar. Después de la pandemia nosotros, por el aislamiento y todo, no volvimos a trabajar. Entonces ya cuando volvimos a buscar nuestro sitio que habíamos comprado supuestamente, ya no lo pudimos utilizar porque ya había otra persona ahí ubicada.
Hay vendedores ambulantes que se cansaron de este abuso. Pues acá pagamos arriendo, estamos incómodos, sobreviviendo. Porque en algunos casos era la policía quien presuntamente les cobraba. El que no pagaba le era levantado su puesto de trabajo. Yo pude ingresar a estudiar Derecho, ahí se acabó un poco el abuso policial, pues porque ya empecé a hablar con los profesores y ellos me daban bases para ya no pelear, porque o sea, no era pelear por pelear, sino ya pelear con argumentos, pelear con defensa que se podía. Entonces eso nos quitó un poco el abuso de la policía. Consultamos con el coronel Elber Benavides para ver qué sucedía con estos casos. Las personas que hacen precisamente las actividades del control frente a vendedores ambulantes son precisamente los delegados por las alcaldías. Nosotros como Policía Nacional lo que hacemos es un acompañamiento precisamente a la seguridad de estos funcionarios. Testigo directo con cámara oculta y una actriz realizó este sondeo en algunas zonas señaladas por el detective. Oye, hazme un favor. Lo que pasa es que ahorita me encontré sin empleo, entonces estoy mirando un lugar donde yo pueda colocar un puesto. No sé si aquí hay algún problema. ¿De qué sería? De jugos de naranja. Es que me dijeron que yo tenía que sacar un permiso acá, con los que vendían acá. Ah, sí, pero la señora ya vende jugo de naranja, no sé si ella le dice, porque ella es la que vende jugo de naranja. O sea, ¿siempre tiene unos problemas acá por eso? ¿No? El propósito era establecer por zona cuánto valía el alquiler del espacio público. 9 de la mañana, nuestro primer destino es la calle 70 al norte de Bogotá. Escuchen a esta vendedora cuando nuestra actriz pregunta si ella puede poner un puesto. Esto se puede hacer en cualquier esquina, se puede hacer ahí. El problema es que la dejen. Y acá jode harto la policía por eso. Porque esta zona hasta acá, hasta la 72, ha sido zona recuperada. Porque lo jalaron y lo estrujaron. Mire, el señor está caído ahí, ni siquiera hacen nada por su... Es el dueño de la mercancía que abruptamente le están subiendo al carro. La regla es la impunidad. Este parlamentario, quien ha abogado por los vendedores ambulantes y que denuncia el abuso de la autoridad por parte de la policía. Mira, cuando políticamente se quiere atacar al vendedor informal, se dice que las mafias abusan de ellos. Pues, ¿cuáles son las mafias? Las mafias son policías que por medio de otras personas o directamente terminan cobrando para que las personas vendedoras informales o vendedores informales puedan estar en su sitio de trabajo. Frente a hechos que vayan en contra de los lineamientos institucionales, como en contra de la transparencia, actuamos de manera contundente, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. ¡Nos rompieron la cara! Nuestra siguiente parada es la calle 80 norte de Bogotá, donde afirman que los mismos vendedores con más tiempo en la zona son los que cobran la vacuna o arriendo ilegal. Es una asociación entre los mismos vendedores. ¿Entre qué? Entre los mismos vendedores, sí. Vale. Gracias. Con lápices, cuadernos o peluches, muchas familias han sacado a sus hijos con las ventas informales, a pesar de las adversidades que tienen que pasar día a día, como lo es la familia de Claudia Mateos. Cabe resaltar que el 48% de los colombianos viven de estas ventas. En Bogotá existen 39.620 vendedores ambulantes que engrosan la fila de la informalidad frente a la tasa de desempleo, y es el sector de Chapinero donde se concentra un alto número de ellos. Y ellos me dijeron que a veces la policía cobraba. Eso es pura mentira, mami. Acá, mami, yo llevo 20 años acá en Chapinero y a mí nunca me han cobrado 100 pesos por estar. No existe ningún tipo de vacuna, nada. Pero yo tengo que sacar algún permiso con la policía. Un permiso, lo que pasa es que como nosotros ya los vendedores somos antiguos, yo llevo 18 años en esta esquina, embarazada. Yo sí, yo te sabes que vamos a WhatsApp, si llega una persona nueva y yo
Usted sabe que la gente es muy egoísta. Yo llego a buscar un puesto, pero no falta que llegue y la saque y no me problema. Nuestro ejercicio social concluye que de 10 vendedores ambulantes, 4 han pagado la vacuna o arriendo ilegal por el espacio público, algo que también afirmó el detective, ya que dice que están incurriendo en un delito debido a que esta práctica es una estafa.